Estamos hablando del acuerdo histórico, político, social que se dio a conocer ayer a eso de las 2:38 de la madrugada de este viernes, a un mes de cumplirse, de iniciadas las evasiones por parte de los secundarios, que finalmente terminó con un acuerdo político para una nueva constitución. Para ver el detalle exactamente y conversar, para que usted entienda qué es lo que se viene, qué es lo que tiene que, de qué se tiene que preocupar para que se cumpla cada uno de estos temas, estamos en contacto con María Cristina Escudero. Ella es abogada constitucionalista del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Hola María Cristina, buenos días. Buenos días, Paz. María Cristina, lo primero que te quiero preguntar, el tema de los 2/3 que ha sido absoluta y totalmente discutido. Hay gente que dice que con los 2/3, 1/3 es el que va a tener el poder por sobre el resto. ¿Eso es así? A ver, lo que pasa es que eso es que miráramos que un tercio siempre va a estar, es el mismo tercio el que siempre va a estar en desacuerdo con el otro, ¿verdad? Con los otros 2/3. Claro. Pero la verdad es que esto implica que se va a tener que debatir y deliberar mucho, que va a haber que llegar a muchos acuerdos, porque así como un extremo puede no querer una cosa, el otro extremo no va a querer otra. Perfecto. Entonces se pueden bloquear mutuamente para que cuando uno se sienta a discutir y a deliberar, uno piensa qué es lo que va a hacer el otro. Si yo le niego algo ahora, él me lo va a negar después. Entonces, política mejor, pura, eso es política claro, pura, claro. Exactamente, entonces mejor vamos llegando a acuerdos, ¿verdad? Donde todos ceden un poco, ¿verdad? Esa es la lógica racional de lo que te estoy diciendo, de lo que implican los 2/3 en este minuto. Y obviamente es un quórum alto, ¿verdad? Sí. Y que el hecho de que se haga en una hoja en blanco también genera incentivos, porque si no se decide nada ahí, entonces esto va a tener que se va a ir a una ley. Eso es lo que te iba a preguntar, exactamente. ¿Qué pasa si no se llega a acuerdo? Ya, si no se llega a acuerdo, como es una hoja en blanco, no tenemos norma constitucional, ¿ya? Y eso va a implicar que el Congreso va a tener que decidir en una ley, y las leyes tienen quórums distintos, probablemente más bajos, porque los quórums de 2/3 son excepcionales. Y obviamente esa votación en el Congreso va a ser en el marco legal de la actual Constitución. No, de la nueva. Ah, de la nueva, ya, perfecto. Claro, o sea, primero vemos cómo queda la Constitución, ya, que se apruebe, que ser aprobada por plebiscito, ¿verdad? Sí. Y después, bueno, si los vacíos, los que no llegamos a acuerdo, entonces eso va a tener que ser materia, en la medida de que vayan siendo asuntos importantes, Ajá. va a tener que ser materia de ley. Perfecto. ¿Verdad? Y eso se va... Ahora, claro, todo esto va a pasar por muchas negociaciones antes que sea tan simple como yo lo estoy diciendo, porque ahora tiene este grado de simpleza porque también hay muchas dudas, ¿no? Sí. ¿Verdad? Este camino que yo estoy presentando es el que más se escucha, que es lo que va a pasar, pero pueden pasar cosas entre medio, digo. Entonces, como el Congreso decide con quórums distintos, entonces la Asamblea Constituyente lo más probable es que quiera negociarlo antes que eso ocurra, ¿verdad? Perfecto. Cuando todavía tienes poder para hacer mejores tratos. Perfecto. Una pregunta, tú como académica, experta en tema constitucional, ¿qué te parece a ti el acuerdo? Lo leíste, me imagino, ¿no? Sí, claro. ¿Qué te parece a ti? ¿Es muy general, muy amplio, tiene muchos vacíos, o en realidad ya está muy claro el procedimiento? Porque además, por lo que yo entendí, puede que me esté equivocando, pero los partidos se comprometen a aprobar lo que se apruebe en la convención mixta o constitucional. A ver, específicame más la respuesta porque me distraje, no te tapé, fue muy largo. Se supone que parte del acuerdo, que es el último punto del acuerdo, de hecho es donde dice que los partidos firmantes se comprometen a aprobar lo que la convención o la instancia que se determine. Ah, claro. Esto implica que si bien hay algunos alcances que siempre pasa esto, ¿verdad? Uno firma un texto y después lo empieza a leer con detención, empiezan a salir preguntas que seguramente va a haber que cerrarlas, claro, ¿verdad? En una siguiente reunión.
pero al menos en lo que respecta a la estructura general, eso está zanjado, ¿ya? Ya. Como eso, ¿qué quiere decir? Que tenemos dos posibilidades de mecanismo nomás. Claro. ¿Ya? Uno que es una convención mixta y otro que va a ser una convención que es una asamblea constituyente al final, Y ¿verdad? haciendo política comparada, ¿qué crees tú que es más conveniente para un país como Chile? ¿La convención mixta o la convención constituyente? A mí me parece que tenemos un sistema electoral que también fue decidido en el acuerdo. A mí me parece que es mejor la asamblea constituyente. Perfecto. ¿Ya? Eh, por una razón viene quizás entre teórica y práctica. Los parlamentarios que van a ir a componer la convención mixta, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros los elegimos para que hicieran leyes y fueran parte del Congreso como legisladores. No los hemos elegido, claro, y no los hemos elegido. No sabemos cuáles son sus posturas para ir a una asamblea constituyente. Perfecto. Entonces a mí me parece que es más ciudadano, dado el movimiento y más transparente social también. Y que puede traer menos dificultad y más conexión entre los sectores políticos y la élite política y la ciudadanía a hacer toda la asamblea electa. Perfecto, perfecto. Considerando la actual Constitución, ¿qué es lo que debería sí o sí estar en la nueva Constitución y en la actual no la tenemos media chamullada, está medio raro? Por ejemplo, en temas de género. Sí, a ver, no es que nuestra Constitución tenga vacío, porque no es el problema de nuestra Constitución. Ya. Lo que sí es que es una Constitución que no es neutra, ¿ya? Y por eso es que ha tenido siempre detractores. ¿Ya? Uh-huh. Es una Constitución que establece un Estado subsidiario fuerte, que tiene una protección de los derechos sociales que es diferente al derecho de propiedad, por ejemplo, claro. ¿verdad? Que es más fuerte. Tenemos una estructura política de cómo se reparte el poder, ¿verdad? Sí. Que es un presidencialismo que tiene determinadas características, que se ha atendido a aislar de la ciudadanía con pocas raíces hacia la ciudadanía. Esto no está, probablemente no hay mecanismos de participación ciudadana en la Constitución del 80, ¿ya? Que es algo que podría contemplarse, y esta es la oportunidad de discutirlo y agregarlo si es que se estima conveniente, y cómo serían los equilibrios que habría que traducirlos en normas jurídicas entre la participación y la representación, ¿verdad? Entonces tenemos que es una Constitución que tiene, que si bien cubre lo que cubren las constituciones, ¿verdad? Tiene un carácter fuerte, ¿ya? Sí. Tiene un carácter fuerte, marcado. Y eso tiene un carácter marcado, y muchas personas piensan que parte del problema es ese carácter de la Constitución. Perfecto. Perfecto. En este minuto tengo, en lo que yo entiendo del acuerdo, es que el plebiscito para preguntar si se quiere o no cambiar la nueva Constitución es con voto voluntario. Sí. Eso y el de octubre de 2020 sería con voto obligatorio. ¿Eso porque los partidos se comprometieron a modificar nuevamente la ley? Sí. Yeah. O sea, eso es... no sabemos cuál es el alcance de eso. Sabemos, lo único cierto que hay de leer el acuerdo es uh-huh. que la ratificación de la nueva Constitución es por voto obligatorio. Perfecto. ¿Ya? Eso va a requerir modificar efectivamente, ya sea el capítulo 15 de la Constitución, que diga que cada vez que haya un plebiscito ratificatorio de la Constitución será por voto obligatorio, o cambiar toda la ley para todas las elecciones. Con respecto a las demandas ciudadanas, el tema de la salud, el tema de la vivienda, la educación, las pensiones, que son como los 4 pilares principales uh-huh. para que uno pueda sobrevivir actualmente, uh-huh. la Constitución es el marco para poder cambiar la actual situación de, por ejemplo, las pensiones que tenemos. Pregunto por lo siguiente, perdona, disculpa.
No te preocupes. Porque de repente a uno le llega información de distintas partes, entonces te llega una lista que te dice las AFP se rigen por la ley 3.500 de no sé qué, la salud se rige por esta otra ley, la Constitución no tiene nada que ver con estos sistemas. ¿Es así? Bueno, si la Constitución no tuviese nada que ver, entonces, ¿por qué los países tienen constituciones? ¿Verdad? A ver, por supuesto que tiene que ver. Las leyes no pueden ser inconstitucionales. Ya. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que tiene que respetar ciertos principios y ciertas reglas mínimas. ¿Ya? Si nosotros tenemos en la Constitución que el Estado se va a hacer cargo de el sector más vulnerable en términos de pensiones y que para el resto se va a propiciar a un mecanismo privado, claro. Entonces no podemos tener un estado de bienestar. ¿Me entiendes? Tenemos que tener un sistema como el que tenemos ahora. Si le damos un rol al Estado que es demasiado subsidiario, ¿verdad? Sin matices, entonces lo que nos va a pasar es que no podemos otorgarle un rol social al Estado. Y esto significa, teniendo entonces en consideración que va a cambiar el marco legal, ¿también entonces deberían venir reformas a las leyes? Sí, claro. Eso significa, por ejemplo, que la ley por lo menos no necesariamente tienen que venir, pero porque lo que hace la Constitución es habilitar y limitar, ¿verdad? Ya. Pero si la Constitución te habilita y te da más posibilidades, ¿verdad? Entonces quienes abogan por un cierto sistema que hasta el minuto no habían podido poner sobre la mesa, lo van a poder hacer. Entonces se abre la posibilidad de tener una nueva ley. Y esto entonces que desde un punto de vista, estoy pensando desde el punto de vista legislativo de los diputados y los senadores, todas aquellas leyes que están en este minuto discutiéndose, ¿es mejor que las tengamos suspendidas o es mejor aprobarlas directamente? No necesariamente, porque de aquí a que tengamos nuevos marcos jurídicos va a pasar un tiempo y nosotros necesitamos financiar políticas públicas y el financiamiento no necesariamente viene por el lado de la estructura general de esa política pública. Perfecto, perfecto. Claro, porque a uno de repente le preguntan, por ejemplo, que las ISAPRES y FONASA no están en la Constitución, sino que en la ley 18.000 y tanto y tanto. ¿Eso es así o en estricto rigor? Bueno, efectivamente las ISAPRES están reguladas en una ley orgánica, ¿verdad? Ajá. Pero es porque nosotros tenemos un Estado que propicia al sector público hacerse cargo de todo lo que al sector privado hacerse cargo de todo lo que el Estado no... de todo lo que es el sector privado se hace cargo, del sector público se hace cargo solo de lo que el sector privado no puede hacerse cargo. ¿No puede o no quiere? O no quiere. Pero, Ya. por ejemplo, hacer un puente en un sector extremo del país donde no llegan los privados, entonces ahí recién el Estado puede involucrarse. Perfecto. ¿Ya? Entonces, efectivamente, los detalles de ciertas políticas públicas están en las leyes, ¿verdad? Pero el marco en el cual se hace esa ley está en la Constitución. Una pregunta con respecto, por ejemplo, a los convenios, el convenio 169 de la OIT, al tema de la Corte Internacional de Derechos Humanos, la justicia internacional, etcétera. La nueva Constitución va a hacer que nosotros tengamos que revisar los convenios o la nueva Constitución está por debajo de aquello. Quiero entender cómo es los tratados internacionales no se pueden retrotraer. Perfecto. Los que tienen relación con los derechos humanos. Ya, perfecto. Me queda súper claro. Con respecto a la participación de las mujeres, se supone que actualmente el sistema electoral señala que al presentar una lista los partidos políticos tienen que tener solamente hasta un 60% de la participación de hombres. El resto debería quedar o de un solo sexo, claro. Exactamente. Ahora deberíamos ver el tema desde un punto de vista más igualitario, me imagino, ¿no? ¿Cómo el acuerdo es con la ley actual, ya, ¿verdad? Ya. Ahora, no quiere decir que no pueda haber algunos otros acuerdos. Perfecto. Ya en la medida que se vayan planteando. Claro. Pero con lo que tenemos en la mesa, el acuerdo es en las listas electorales, no en la Asamblea Constituyente.
Ya, perfecto. Última pregunta, ¿qué te parece a ti este hecho histórico, catalogado como histórico para los chilenos y las chilenas en este contexto social? A mí me parece que es una excelente señal y una posibilidad de canalizar muchas de las aspiraciones que han tenido chilenas y chilenos durante mucho tiempo, porque el tema constitucional no es de este mes, el tema constituyente está sobre la mesa desde mucho antes, ¿verdad? Quizás desde las mismas, desde la Revolución Pingüina en el 2006, ¿verdad? Y ha ido madurando hasta que llegamos a este punto, y la verdad creo que un país tenga la madurez para poder concentrar sus problemas en discutir su pacto social, me parece que es un ejemplo. María Cristina, ¿quiénes deberían estar representados en esta Asamblea Constituyente, sí o sí? Pregunto porque, por ejemplo, hay miles de organizaciones, de temas de género, temas de recursos naturales, temas políticos, partidos políticos, el agua, los bosques, los animales. ¿Quiénes sí o sí tienen que tener representación? Porque no puede ser una asamblea de 1.000 personas, por ejemplo. O sea, me imagino que van a ser 100, 150, algo por el estilo. A ver, si es por la ley electoral de la Cámara de Diputados, una cosa que puede suceder es que nos rijamos por el mismo número que se eligen los diputados, que son 150, ¿verdad? ¿Por qué te refieres a eso? Estamos bajo. ¿Por qué te refieres a la Cámara de Diputados? Porque estamos bajo esa, o sea, sí, porque el convenio señala eso. Perfecto. Es la Cámara de Diputados el ejemplo a seguir para la Asamblea. Eso más o menos, para que lo entienda que sale es que los miembros, ya sea de la comisión mixta, ¿verdad?, o de la convención en que todos son electos por la ciudadanía, se rige por las normas electorales con las que se eligen a los diputados. Perfecto, me queda clarísimo. Ya, perfecto. Eso quiere decir que el sistema DON y todo lo demás también rige. Claro. Ya. ¿Ya? Ahora, hay que ver cuál va a ser el alcance de esa frase, ¿verdad? Quedan cosas por discutir todavía. Ya. Ustedes me imagino que van a participar como Universidad de Chile, Instituto de Asuntos Públicos, van a ser partícipes de toda esta discusión. Eso esperamos. Eso esperamos. Y lo otro es que también hay que ver que si además de la asamblea misma o de la convención misma va a haber instancias de participación a través de las cuales la ciudadanía va a poder hacer llegar sus puntos de vista. ¿Algo así como los diálogos ciudadanos durante el gobierno de Bachelet? Algo así como los diálogos ciudadanos del gobierno de Bachelet. Eso, hay mucha experiencia internacional en eso, que complementa el trabajo de la convención. Habían dicho algunos parlamentarios, de hecho, que se podían ocupar estos diálogos ciudadanos como base para partir la discusión en la Asamblea Constituyente o en la convención mixta. Sería muy positivo, ya, pero yo creo que hay mucha ciudadanía que le gustaría, ahora con la certeza de que hay una instancia, volver a replantear ciertos temas. ¿Y qué pasa entonces con los pueblos originarios? Por ejemplo, que hoy en día no tienen representación en el Congreso, no está estipulado por norma, por ley, de que deben tener un escaño. ¿Qué va a pasar con ellos? La posibilidad de un Estado plurinacional, por ejemplo. Es una buena pregunta. Yo creo se organizan para ganar algún escaño o pueden empezar a conversar para ver si logran un acuerdo para tener algún cupo, ¿verdad? Pero en el acuerdo como está en la mesa no está garantizado su participación, sí, claramente, y eso su representación, porque pueden participar, ¿verdad? Se pueden organizar, pueden participar si es que se organizan cabildos, si es que las mesas reciben propuestas, etcétera, podrían llegar a participar, pero la representación no está garantizada. No está garantizada, y para que garanticemos esa representación de los distintos estamentos, pueblos originarios, no sé, el tema de género, etcétera, etcétera, se tiene que llegar a acuerdo con la Cámara. Claro. Ya. Claro, porque no está en el acuerdo original. Ya, o sea, realmente estamos empezando de hoja en blanco, de cero. Realmente. Bueno, sí, María, queda mucho por y tenemos poco todavía, tiempo. pero es un muy buen punto de partida. Sí, tenemos poco tiempo, eso sí, porque el plebiscito sería entonces el abril del próximo año y después empezamos en octubre.
Sí o sí Claro. se empieza en octubre. Perfecto. Muchas gracias, María Cristina, por esta conversación, para clarificar qué es lo que se nos viene, cómo podemos participar. Estamos disponibles para cuando quieras conversar nuevamente. Si algún día quieres venir a nuestro estudio, felices te recibo. Muchas gracias por todo. Que Muchas tengas gracias a ti. un Paz, excelente día. Chao. igualmente, chao.